¿no? Justo que estamos conversando ahorita, Edgar. Quizás el primero sea como nos decías hace un momento, que para ti es una gran oportunidad, un momento especial, ¿no? De poder presentar por primera vez una publicación tuya aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, a nosotros siempre nos da mucho gusto presentar no solo cualquiera de nuestras publicaciones aquí en el marco de la feria, sino que nos enorgullece presentar este tipo de publicaciones que son producto de una labor en conjunto, ¿no? De una participación de distintas personas, compañeros, incluso podría decir organizaciones de la Universidad Veracruzana, pero además es un premio que ya tiene una trayectoria, un lugar consideramos importante, y que desde su fundación se tomó la decisión de hacerlo uno de los pilares o una de las principales formas de promover nuevas publicaciones y al mismo tiempo de apoyar a autores que no han tenido la oportunidad de publicar por primera vez obra narrativa, y todo esto dándole constancia, dándole seguimiento, dando un reconocimiento a la historia de nuestra editorial, de cómo surgió, de cómo su primer director, Sergio Galindo, que es su nombre es el que da o el que utilizamos para darle nombre al premio, justo porque él en los albores de la editorial, una de las primeras iniciativas que tomó fue promover autores no tan conocidos en su época, ¿no? Quizás no se trataba en varios casos de aquellos primeros autores legendarios de la editorial, de escritores que no hubieran publicado, pero no tenían en aquella época el reconocimiento que ahora sí tienen muchos de esos escritores. Y para nuestro público que nos acompaña esta tarde, digamos, algunos de aquellos autores que fueron publicados en los inicios de nuestra editorial en Jalapa, Veracruz, ahora pues seguramente los reconocerán. Estamos hablando de figuras como Gabriel García Márquez, como Sergio Pitol, como Elena Poniatowska, como Elena Garro, o sea, autoras o autores que ahora uno los menciona y cualquier lector que tenga más o menos conocimiento sabe quiénes son, o los ha escuchado, o son autores preferidos de ustedes, ¿no? Y nuestra editorial surge con esa idea, con esa inquietud, con esa fuerza para promover a estos primeros autores, y nosotros, varias décadas después, para honrar esa figura y esa labor de Sergio Galindo, fundamos este premio. Y cómo no nos vamos a sentir contentos de que cada vez que presentamos a algunos de los ganadores de este premio y que presentamos su obra en un marco como este, el de la Feria de Film de Guadalajara, no nos va a permitir celebrarlo, estar contentos y compartirlo con el público que nos acompaña aquí. Entonces, esos son algunos de los motivos, quizás tú tengas otros. Si tienes la confianza, nos los podrás compartir en este momento. Pero pasemos a hablar de la obra, ¿no? Pasemos a hablar de tu trabajo. Y quisiera empezar, como te decía hace un momento también, con un chismecito, ¿no? Con algo para darle sabor al acto. Y bueno, y también, además de un chisme, pues es una confesión. Me voy a abrir aquí contigo, ¿no? Pues resulta que en el proceso de selección de las novelas, que es una labor intensa, complicada, que nos lleva mucho tiempo, que es una incluso responsabilidad que algunos de nosotros consideramos pues con bastante seriedad, ¿no? Como un reto muy especial, porque la cantidad de propuestas que nos pueden llegar es casi que inmanejable, ¿no?
Estamos hablando en ediciones del premio que hemos recibido más de 300 propuestas. Y revisar ese universo de materiales en un lapso tan corto y con la idea de facilitarle a los jurados que van a tomar la decisión, pues nosotros en la editorial hacemos una revisión de lo que nos va llegando, ¿no? Hay propuestas que inmediatamente las tenemos que descartar porque no cumplen los requisitos de la convocatoria, y esas son las más fáciles, ¿no? Si vemos que no cumplen con lo que sea, por la extensión, por la presentación, por esta particularidad de que tiene que ser inédita, o sea que no se haya publicado nunca, pues las vamos descartando, pero aún así el número de propuestas sigue siendo muy alto. Entonces generamos en la editorial una revisión conjunta de varios compañeros para poder quitar lo que a nuestros ojos pues no tiene ni la calidad ni los elementos mínimos para que los jurados las puedan revisar, ¿no? Y yo he colaborado en esa labor, y en la ocasión que a ti me tocó participar, una de las primeras obras que me tocó ver fue la tuya. Y bueno, uno cuando lee la propuesta no sabe quién es el autor, se maneja todo con base, como lo señala la convocatoria, con un seudónimo. Y yo lo primero que pensé es, esta parece ser una escritora, pero me quedaron las dudas. Lo que sí me di cuenta de inmediato es que había calidad en el texto, ¿no? Entonces, de hecho, no me detuve mucho a revisarla, porque pues hay que revisar mucho material, y yo inmediatamente dije, esta sí va a pasar, y la separé. Y bueno, siguió el proceso, el material lo vieron otros compañeros, llegó con los jurados te han platicado un poquito al respecto de que pues hubo polémica, como puede ocurrir en estos eventos, y finalmente tu novela resultó la ganadora. Y resultó ganadora con un voto unánime, o sea, hubo un convencimiento de todos los jurados, y aunque hubo otras propuestas que tenían a lo mejor una calidad parecida o que les llamó la atención a los jurados, pues la decisión cayó sobre tu novela y pues todos lo celebramos, ¿no? Y resulta que en la editorial es la segunda o tercera vez que me ha tocado ese privilegio, ¿no?, de que la novela que gana ha caído antes en mis manos. Entonces yo tengo como la mirada y la mano bendita para aquellas que van a ganar. Bueno, después de contar este pequeño anécdota, me gustaría más entrar ahora hacia la novela. Y déjame decirte que en aquella primera lectura que hice cuando leí el manuscrito, pues no tuve oportunidad de darme cuenta de la dimensión de la narración que nos propones, de la historia que está aquí, que es tremenda, ¿no? Es desgarradora. Justo en la mañana la estaba comentando con Javier Núñez, otro de los ganadores del premio, que también la conoce, y coincidíamos, ¿no? Qué historia tan desgarradora, qué difícil. Digo, yo soy padre, ¿no? Y todas las historias que tienen que ver con de relaciones entre padres e hijos, sean buenas o sean malas o sean terribles, me tocan, me llegan. Es algo que para lo que soy muy sensible, ¿no? Entonces, al avanzar en la lectura de tu novela, no dejaba de estar azorado, angustiado, inquieto, porque y no voy a spoilear todo el tema de la novela para nuestro público, para que se anime a comprarla, pero bueno, sí puedo hablar, ¿no?, de que hay un personaje femenino, una joven mujer, que es la voz principal de la novela, que nos está contando su vida, su historia, sus relaciones familiares, y los acontecimientos que le tocan vivir son verdaderamente terribles. Y ahora sí, para cederte a ti la palabra, pues te preguntaría, ¿cómo es que llegaste a construir esta historia, ¿no? ¿Cómo la fuiste concibiendo? Si no te... Digo, hay realmente escenas o momentos muy descarnados, de una violencia verbal o física o imaginativa tremenda, que digo, ¿cómo es posible que este hombre se haya puesto a construir esos escenarios, a plantear este tipo de personajes,
sobre todo en estas relaciones tan íntimas que son las que existen dentro de una familia y en las que, digamos, en términos sociales, muchas veces callamos lo que ocurre en esos espacios tan íntimos, tan cerrados, donde no sale lo que acontece, y menos si son situaciones tan fuertes como las que tú nos cuentas acá. Pues ahora sí, dinos algo al respecto, Edgar. ¿Sí se me escucha? ¿Sí? Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Antes de responder a tu pregunta, quisiera primero que todo, si mañana la Universidad Veracruzana saca otro tipo de premio, porfa, mi libro se lo dan primero a Jesús, lo lee, sí, para tener esa ventaja. Evidentemente tengo que agradecerle muchísimo a la Universidad Veracruzana y a su editorial por invitarme aquí a la feria. Lo comentábamos hace un rato, nunca pensé, jamás me pasó por la cabeza que alguien que desde niño se crió siempre en un barrio obrero, entiéndase, barrio muy pobre de allá en La Habana, iba a terminar con la posibilidad de presentar una novela, su primera novela además, en la que para mí representa la feria del libro más importante del mundo, que me perdone Stanford, sí, pero creo que esto es, aunque suene trillado, realmente es un sueño hecho realidad, y quizás, si soy completamente sincero, ni siquiera es un sueño, porque no llegaba a soñar con esto. Uno sueña, sobre todo cuando es muy joven, puedes publicar el libro. Ya cuando publica el libro, ya uno dice, ya lo hiciste, ya después sale el otro libro, sale una novela, y llegar a este recinto, que mi novela esté ocupando el mismo espacio, no el mismo lugar, pero sí el mismo espacio, de otras obras canónicas, universales, clásicas, es realmente algo que atesoro mucho y que por supuesto no voy a olvidar, y que, insisto, le agradezco a la Universidad Veracruzana por la invitación. Con respecto al premio, bueno, repito, ya sé que tuve ventaja, no sabía eso, ya sé que tuve ventaja porque te tocó a ti primero. Sí me habían comentado lo del premio de carácter unánime. Siempre digo que tanto este premio como otros que he tenido la suerte de obtener, siempre hay mucho en cuanto a calidad, o sea, tiene que haber una obra que presentes con calidad, pero definitivamente también tiene que haber mucho de suerte. O sea, yo siempre digo cuando concurso, ¿sabes qué? Diosito, que yo sea el último lugar o el primer lugar. Porque ser el segundo lugar, ser el tercer lugar, ser el cuarto lugar, o sea, en términos de propuestas, cuando hay más de 300 libros sobre la mesa, son milimétricos las decisiones que te llevan a hacer al final el autor premiado. Pero bueno, ahora sí, con respecto a la novela. A propósito, no eres el primero que me dice que pensaba que era una mujer. Uno de los integrantes del jurado, cuando me vio, me dijo, fue lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Siempre pensé que había sido una mujer, porque, sin ánimo de adelantar nada de la trama, pero evidentemente la voz que lleva toda la historia es la voz de una chava, es la voz de una joven que, bueno, tiene que pasar por momentos bastante desagradables con respecto a sus relaciones familiares, aunque es la voz también de la historia familiar, no solo su propia historia, es la voz también la historia de una hermana, es la voz la historia de un hermano, algo que creo que sí puedo decir porque llama la atención y no tiene que ver con la trama. Se percatarán aquellos que lean la novela, y reconozco que lo hice al principio, al menos sin percatarme, que los personajes principales, o sea, esos tres hermanos con su papá y su mamá, esos tres hermanos que son los personajes principales, no tienen nombre. O sea, todo el tiempo es ella, mi hermana, mi hermano menor, mi hermana mayor, y no fue algo que hice ex profeso. Una curiosidad que tiene esta novela es que cuando comencé a escribirla, ya bueno, es conocido, tengo libros de cuentos publicados, yo comencé escribiendo un cuento.
me percaté, y esto ya va más o menos respondiendo a tu pregunta, que la trama daba para mucho más. Y sin decirme un momento, sin decirme todavía al principio, bueno, que voy a escribir una novela, sencillamente fui agregando palabras, la trama se fue complejizando, y ya cuando llevaba, que serán 20.000 palabras, dije, pues no, ya piénsalo como una novela. Y salió esta novela que tiene algo que ya no sé si empieza a gustarme o a preocuparme. Lo acabas de mencionar. Y a ver, para los acá presentes, esta novela lleva de publicada, vamos, de su primer lanzamiento, poco más de medio año. O sea, tratándose de un libro, es un libro muy joven en cuanto a obra, y ya se está creando un mito bastante tenebroso sobre la extrema violencia que hay en la novela. Es una novela, sí, porque ya empiezan a hacer esto, o sea, empiezan a asustarse. A ver, insisto, no sé si esto es bueno o es malo, pero tengo que confesarlo. Sí, definitivamente es una novela con mucha violencia, ¿okay? Es una novela con mucha violencia, pero tampoco es una novela del estilo de Chupa la Nuke. O sea, hay violencia, y creo que no es tanto por las escenas violentas. Me tomé la molestia de darle un repasón a mi propia obra, y en cuanto a escenas, por llamarlo de alguna manera, creo que son dos escenas donde la acción física sí es definitivamente explícita en términos de violencia. Creo que lo que molesta en términos de que se hace incómoda para ver, digo, al menos por supuesto que guste ese tipo de obras, es el hecho de que no se trata de la violencia que ejerce un asesino serial. No se trata de la violencia que ejerce, no sé, un monstruo que viene de otro planeta. No se trata ni siquiera de la violencia de problemas sociales, por ejemplo, que tenemos en México, donde hay grupos que se dedican, que son evidentemente violentos, pero que puedes tener la mala fortuna de toparte con ellos, o sencillamente nunca topártelos en tu vida. Creo que lo que realmente no le agrada, digamos, a los lectores fáciles, por llamar de alguna manera, es el hecho de que sabes que de cierta manera tú puedes ser cualquiera de esas personas. Tú puedes ser esa chava, tú puedes ser ese chavo, y no lo quiera, pero sucede, tú puedes ser ese padre. O sea, hablo de un padre que tiene una relación muy dura, vamos a decirlo así, con sus hijos, y eso es lo que creo que le molesta realmente a la gente. Hablo de molestia en términos de sentirte incómodo, o como decía como me confesó la diseñadora de la portada, que se tuvo que leer, pobrecita, es una chava joven, o sea, sí se siente muy identificada con el personaje principal, al menos por la edad y por la situación de que tiene un papá o una mamá, y me confesó de que se la tenía que leer porque tenía que hacer la portada, y leía 20 o 30 páginas, y salía, me dice, descansaba, agarraba aire, decía, ok, es tu trabajo, tienes que seguir leyendo, regresaba, avanzaba 30 o 40 páginas más, y así se la llevó, porque dice que hay momentos donde sí tenía que parar, pero no es porque alguien le está sacando un ojo a otra persona, vamos a decirlo así. Creo que es eso, creo que es el hecho de sentirnos incómodamente identificados con esos personajes, es lo que nos hace realmente decir, ching, está muy pesada la novela, pero no es para nada porque esté llena de malas palabras, ni porque esté llena de escenas crudas. De hecho, un escritor que muchos conocen, me decía, ¿sabes qué? Es muy curioso cómo narras de manera casi poética algo que es realmente escalofriante. O sea, no es el discurso que esperamos, por ejemplo, en una novela de terror, donde el discurso va de la mano con la acción. Creo que eso es algo que, lo digo pues en nombre de uno de los integrantes del jurado y en nombre ya de algunos lectores que sí me han compartido sus experiencias, es como tratar la violencia inverso, por llamarla de alguna forma. Creo que lo que yo más destaco, como autor por supuesto, de la novela no es ni siquiera la trama, no es esa violencia que todo el mundo destaca, sino el discurso. Yo me quedo más con la manera en que trato de exponer esas escenas, donde en la mayoría de los casos intento al menos salirme del cliché de la palabra dura, de la grosería,
y que todo quede de una forma más implícita. Y creo que a favor de la novela también tengo que decir, mi esposa no me dejará mentir, que como trata sobre las experiencias de jóvenes, sobre, por ejemplo, el despertar sexual de una chava, hay escenas que son realmente graciosas. Es decir, lo recuerdo porque mi esposa estaba leyendo la novela, de pronto empieza a reírse, y como todo el mundo hablaba siempre de la dichosa violencia, le dije, a ver qué fragmento te estás leyendo. Y sí, creo que dentro de tanto discurso duro, vamos a llamarlo así, hay momentos que tienen ya más que ver con las experiencias de este proceso de madurez de los jóvenes, que no siempre es, como uno se imagina, un camino fácil. Realmente por ahí hay algunas escenas, algunos fragmentos que incluso pueden resultar hilarantes para ustedes. Y con respecto a que era una mujer quien escribía la novela, sí, debo confesar que sí me costó mucho trabajo. Soy padre también, tengo hijos, bueno, ya algunos ya pasaron la edad de la adolescencia, hay otros que están justo en la edad, que están por el proceso que pasan ahora los personajes de la novela. Y sí, a cada rato tenía que pensar y decir, ok, una mujer no haría esto, una joven no haría esto, una joven reaccionaría así. Y a veces me apoyaba, incluso en mis hijos, me apoyaba en mi esposa, le decía, léete este fragmento, y a veces me decía, pues sí, es creíble, y a veces me decía, no, jamás haría eso. Entonces, ahí le cambiaba, sí necesité de apoyo, porque lo queramos o no, sí tenemos una visión diferente en cuanto a género, los hombres y las mujeres, sobre todo en situaciones que por lo general y por desgracia las mujeres suelen ser mucho más víctimas. Sin ir mucho más lejos, hoy en la mañana, casualmente, Naciones Unidas estaba dando una estadística escalofriante, pero es real, desafortunadamente es real, y es que a nivel mundial, al menos 1 de cada 2, estamos hablando de la mitad de los niños del mundo, ha sufrido algún tipo de violencia sexual, física o psicológica. Creo que mi intención fue salirme, lo comentaba cuando me entregaron el premio, salirme de la historia fácil, del discurso sencillo. Se percatarán que incluso la protagonista, que se supone que es bueno, no sé si es de la que más abusa, pero es una de las que están entre los personajes que más daño sufre. Ninguno de los personajes es completamente bueno, ninguno de los personajes es completamente malo. Incluso uno de los peores, hay momentos donde tiene miedo. Uno de los más buenos, hay momentos que me decía que con relación a su casi novio, era medio agresiva ella. Entonces, creo que eso es algo que sí buscaba, que fueran personajes humanos, que fueran personajes creíbles. No hay superhéroes, no hay nadie volando con capa, pero creo que eso nos acerca más al argumento de la trama de la novela, y creo que por eso es una lectura que creo vale la pena ejercer. Otro de los elementos que me ha llamado poderosamente la atención es el uso del lenguaje. Y hace también un momento decías que la manera en la que vas construyendo tus narraciones, pues empiezas, y bueno, yo ahorita lo acabas de reiterar, ¿no? Empiezas con algo no tan extenso, no tan complejo, y que poco a poco va creciendo aquello, poco a poco lo vas reelaborando y va volviéndose más, por un lado más largo el texto, pero por otra parte uno se pregunta, y yo me he hecho la pregunta porque ha sido como también un comentario que ha habido alrededor de la novela, de que pareciera que es larga, ¿no? Y al reflexionar al respecto, ¿no?, de cómo están construidas las imágenes, cómo vas elaborando los personajes, cómo se van hilando los hechos, uno pudiera decir, pues a lo mejor se está extendiendo mucho aquí o mucho allá, pero en realidad hay como una serie de conexiones narrativas
que de alguna manera se justifican, ¿no? O sea, a lo mejor un pasaje donde dos de los personajes femeninos se están deleitando, se están observando mutuamente y pareciera que rompe con esa tensión que hay a lo largo de la novela. Hay como una especie de isla y uno se puede preguntar como lector y por qué hay esta situación, pero claro, inmediatamente después se justifica, es un contrapunto, ¿no? Y digamos estos hechos divertidos o que no están directamente vinculados con las situaciones más violentas que se narran, pues muestran una complejidad, un lenguaje cuidado, una preocupación por lo que se está diciendo, y a lo mejor en efecto no nos sobra mucho, ¿no? Entonces a lo mejor tu trabajo tiene que estar por otro rumbo, no directamente con las palabras. Pero a lo que voy es que finalmente la lectura, pese a que puede ser un poco extensa, y quitando un poco estas partes desagradables que estamos comentando, de la violencia, de los hechos que ocurren, que nos afectan, también hay acá una estética, ¿no? En el lenguaje que se justifica no solamente por la historia, sino por la selección de las palabras, por cómo se hilvanan, ¿no?, el lenguaje con la historia. Entonces uno termina disfrutando la lectura a pesar de los acontecimientos que están ocurriendo, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención ahora que ya pude leer con esta novela. Y pues déjame decirte que me gusta tu narrativa, que me gusta cómo escribes, y qué bueno que ya publicamos la primera novela. A ver qué viene después, ¿no? Sí, o sea, creo que no es un secreto para nadie. Creo que toda obra literaria tiene que buscar un equilibrio entre lo que es discurso e historia. Yo le agregaría un tercer elemento, digamos, para completar la triada, que tiene que ver con una intención creativa. Es decir, no es intención, nunca fue intención mía escribir, creo que no tendría sentido escribir una novela que resultara desagradable para el lector. Es decir, creo que justamente en el uso de las palabras, en el detalle de tratar de salirme, como dijo ahorita, de este cliché donde para escribir escenas terribles pues necesito usar palabras terribles. No, hay otras formas de hacerlo y que crea ese equilibrio. Y por ahí fue por donde busqué la intención creativa. O sea, no se trata de una novela que rechaces, se trata de una novela que al menos es la intención, a pesar de que tiene, sí, cierto grado de violencia, no digas, no sabes qué, esto ya yo no me lo leo. No, tratar de mantenerte siempre en cada capítulo buscando un elemento nuevo, ya sea narrativo o ya sea argumental, para mantenerte enganchado, para decir, bueno, ok, esto pasó, pero creo que por esto que otro sucedió, va a mejorar, y ahí le sigues, y ahí le sigues. Y sí puede parecer una novela extensa, pero recuerda que también está conformada por fragmentos. De hecho, creo que hay un fragmento de un capítulo, que llamarlo de alguna forma, que es una línea. En una confesión que es así no puedo decir porque es muy, muy importante. Entonces, sí, cuando lo compras, bueno, cuando lo tienes así cerrado, dices, bueno, son 300 y tantas páginas, pues, sí parece difícil de digerir, pero cuando lo veas, te das cuenta que sí, que está conformada, repito, por fragmentos muy, muy dinámicos, que lo que busca es eso, busca mantener enganchado al lector y tratar de mantener siempre ese equilibrio, discurso, historia, intención creativa. Ahora me gustaría enfatizar un poco más a los personajes, o sobre los personajes, ¿no? Justo ayer presentamos otra novela nuestra de Javier Núñez, otro de los ganadores del premio, que temáticamente es otra cosa, ¿no? Es una novela distópica, que nos habla de un futuro, espero, muy lejano, no tan cercano, ¿no?
lleno de desolación, de destrucción, de, ya no existe, digamos, un Estado, una sociedad, estamos en la ley de la selva, ¿no? Y algo que se comentó en la presentación de esta novela fue que algo que salva a los personajes son los vínculos, la posibilidad de conectarnos con el otro, de ver al otro, de establecer una serie de relaciones donde van surgiendo los afectos, donde va surgiendo la empatía, y en aquella novela de Javier eso se convierte como en lo último que todavía puede rescatar a sus personajes, ¿no? En aquel escenario desolador, ¿no? Terrible, pues es lo último que queda, ¿no? La posibilidad de que algunos pocos personajes todavía pueden sentir afecto, el deseo de apoyar, de ayudar, de darse la mano, de salir adelante juntos. Comparándola con la tuya, que es la historia de una familia básicamente, uno espera que esos vínculos cercanos, sólidos, de apoyo, de comprensión, de amor, de afecto, estén ahí, en la familia, ¿no? Del núcleo básico, fundamental, puede decir un sociólogo, ¿no? de nuestras sociedades, pero resulta que eso está roto, que eso no funciona, ¿no? Y yo creo que justamente, más allá de los hechos violentos que se puedan narrar, es lo que al menos a mí me resulta difícil de llevar adelante, ¿no? O sea, si uno se va al extremo de las situaciones y decir, pues lo último que nos queda es el refugio del hogar, del padre, de la madre, del hermano, y ante ciertas situaciones ya no está ni eso, ¿no? O incluso ese es el germen de la destrucción, de lo que nos afecta, nos daña, nos aniquila como seres humanos, pues es terrible. Yo creo que eso es lo terrible de la historia que nos estás narrando. Y en efecto, no es una novela donde corra la sangre, donde haya hechos de violencia física. Digamos, en la novela de Javier sí hay momentos ahí porque hay una serie de referencias al western, a la lucha, ¿no? Entre los personajes del bien y del mal, etcétera, etcétera. Pero acá no hay eso, acá es algo totalmente íntimo, es algo totalmente cercano, y sin embargo es demoledor, y sin embargo es terrible. Sí, creo que lo primero que hay que tener bien claro es que no todo lo que sucede al interior de una familia, no todo lo que sucede en el interior, en el seno de un hogar, se publica en Facebook. Entonces, siempre digo que las redes sociales, el 99% de las veces, no tiene que ser una felicidad ficticia, no tiene que ser una felicidad elaborada, pero sí es una selección de momentos felices. Y en ocasiones incluso no doy por descontado que también se construyan esas felicidades. Cuando cierras la puerta de la casa, muy poca gente sabe lo que realmente sucede adentro. Y eso creo que es lo que hiere, lo que molesta, lo que nos mueve con esta novela, que es en el interior del hogar donde suceden las peores atrocidades, donde estamos buscando o donde debemos encontrar paz y sosiego, resulta que encontramos violencia. Ahora, creo que también es válido decir que si bien hay relaciones, hablo de esta novela, definitivamente rotas, también en algunos personajes se apoyan mutuamente, e incluso cuando ese apoyo no aparece, esa complicidad, ese deseo de decir, ok, tú sabes lo que está pasando, yo sé lo que está pasando, quizás hacemos silencio, porque al final creo que todo también está en el asunto de dónde guardamos silencio y por qué guardamos silencio. Cuando no logramos encontrar esos vínculos con nuestros familiares, lo podemos encontrar en un elemento externo.
En este caso, digamos que es un mini spoiler, tampoco es la gran cosa, lo puedes encontrar en una rata. O sea, puedes sentir más amor por una rata que por tu padre o por tu madre. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante, y es un mensaje implícito en la novela, es que el asunto es no perder la fe. Siempre hay una puerta que se puede abrir, siempre hay la posibilidad de encontrar una salida que nos lleve a ser un poco más felices, a buscar esa felicidad que parece ser actualmente que solo está en las redes sociales. Sería inocente, por decirlo de la manera más sencilla, pensar que la vida es lo que hay en las redes sociales. La vida realmente es lo que hay en las redes sociales y es también lo que hay y no publicamos cuando cerramos la puerta de nuestra casa. Y creo que tú acabas de dar con un dato sumamente importante, y es que muchas veces decimos, es que la sociedad se está corrompiendo, es que mi jefe me maltrata, es que mi pareja me golpea. Sí, el detalle es que en realidad ya eso es consecuencia de. Todo empieza en casa. Todo empieza en casa y es una ley ya más que probada. O sea, en dependencia de cómo tú te vayas en casa, tú te vas a proyectar después afuera. Si tú ves violencia al interior de tu hogar, tú vas a proyectar violencia al exterior de tu hogar. Entonces creo que la novela pudiera servir un poco para eso. Claro, lo llevo a situaciones extremas, quizás para que se comprenda mejor. Pero debemos intentar ser felices no en las redes sociales, sino ser felices en nuestras casas, y cuando cerremos esa puerta, intentar al menos sobrellevar las dificultades que todas las familias tienen y no caer en las situaciones que se presentan en la novela. Bueno, estamos por concluir esta actividad y a la gente que nos acompaña aquí, no sé si quisieran tener una participación, aprovechando que tenemos aquí a Edgar, hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna curiosidad sobre los personajes. Si quieren que les contemos un poco más de la historia para que se emocionen sobre ello. Pues, gracias. Bueno, pues felicitarlo. Es de Centroamérica, ¿verdad? O de Sudamérica, no sé. Del Caribe, de La Habana, Cuba. Ah, ok. Cubano. Ah, muy bien. Ahí nací. Ok. Bueno, yo creo que sí es un hecho que sí sucede eso en las familias. Yo sí creo que sí. O sea, no he leído la novela, pero por lo que están platicando. Y nada más quería preguntar el nombre, de dónde viene el nombre y si tiene, qué relación tiene pues con la trama esta que están diciendo ustedes en cuanto a, lo entiendo como al interior de la familia, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, muy buena pregunta. El título, de cierta manera, se justifica de manera explícita dentro de la novela, porque en este afán de salir del mal rato, vamos, de la mala vida que tengo dentro de mi casa, uno de los personajes ve en Estocolmo una especie de paraíso, una especie de ciudad fuera de que a lo mejor allí yo puedo ser feliz. O sea, de manera explícita se maneja ese concepto, donde ella ve a Estocolmo como, ¿sabes qué? Allí no violan, allí no golpean, allí no... Digo, es una fantasía de ella a partir de una historia que le cuenta al hermano, una historia que es real. De hecho, hay una película o algo así por ahí, una historia que es real sobre un asalto a un banco en Estocolmo, donde los asaltantes tuvieron a unos rehenes varios días amenazados, pero curiosamente una de las rehenes se enamora de uno de los captores, y de ahí sale lo que algunos psicólogos denominan el síndrome de Estocolmo, que ahora sí, de manera implícita, está también en la novela, pero esa sí ya no voy a explicarla porque sería adelantar bastante la trama. Está de las dos maneras. Pero ahí está. Sí, por ahí va. Muchas gracias. Bueno, y a mí me gusta, bueno, no es exactamente que me guste, pero sí me genera una imagen, ¿no? de tristeza, ¿no? De la lluvia que cae,
que puede ser un símil también de las lágrimas que pueden tener los personajes. O sea, sí hay un elemento de tristeza. Sí, de hecho, una de las escenas más dramáticas, vamos a llamarla así, ocurre bajo la lluvia. Una de las escenas más dramáticas, una escena que sí es importante dentro de la trama de la novela, ocurre dentro de la lluvia. Y además que la lluvia también, y uno de los personajes reflexiona sobre eso, sirve para un tanto limpiar todo lo sucio que hay en las calles, limpiar, arrastrar, sacar toda la inmundicia que en este caso, de manera metafórica, ella quisiera sacar de su vida. Bien. Bueno, pues Edgar, ha sido un gran gusto conversar contigo. Creo que podríamos estar más tiempo conversando sobre la novela y bueno, si ya la leímos, pues podríamos aquí hablar de cada uno de los personajes y de lo que nos atrae o nos repele, lo que nos encanta de ellos, pero el tiempo se nos ha acabado. Te agradecemos mucho que hayas hecho el viaje desde Saltillo y bueno, como aquí la participante notó, pues no eres originario de México, pero creo que ya te sientes mexicano, ¿no? Ya soy mexicano ya oficial. Oficialmente. Ya tengo mi INE. Perfecto. Ya puedes votar. Ya puedo votar, por Muy primera bien. vez que sí. Pues nuevamente gracias, Edgar. No, gracias a ustedes. Y qué bueno que pudimos tener este momento, que pudimos conversar y pues gracias al público que nos ha acompañado esta tarde. No, gracias. Gracias a ustedes, gracias Jesús por la presentación, gracias una vez más a la Universidad Veracruzana. Y sí, es un sueño cumplido estar aquí en la Feria Internacional de Guadalajara. Muchísimas gracias.